Hola amigos, soy Liliana y estamos nuevamente en su serie Estrés y Vida Cristiana. El día de hoy vamos a hablar sobre la necesidad de la maestría en las emociones en el estrés. Cuando hablamos de las emociones, sabemos que estamos tocando un punto que es muy importante en la vivencia de una situación de estrés. Pues bien, vemos la importancia de lo que pensamos, pero también tenemos que ver la importancia de lo que sentimos. Las emociones son parte de nuestra vida y está bien que sea así. Les he mencionado que en una situación como la del estrés negativo hay emociones como ira, rabia, cólera. Y acá quisiera pasar, para poder seguir profundizando, a leer una breve definición que va a aparecer en sus pantallas también sobre lo que entendemos por sentimientos, porque es importante tener claro los conceptos. Los sentimientos podríamos definirlos como la capacidad para reaccionar vitalmente ante un estímulo de una naturaleza concreta. Comportan sensaciones orgánicas ocasionadas por sugerencias externas o internas, caracterizadas por estados perceptivos reactivos, es decir, ante lo que percibo, reacciono, y pueden ser de manera simple y vaga. Pueden estar acompañados de movimientos de aceptación o de disgusto. Los sentimientos van a ser como el fondo, como el telón de fondo de la vivencia a nivel de las pasiones, de las emociones. Generalmente los sentimientos tienden a durar más, son como un telón de fondo, como una música cuando usted está haciendo algo, el sentimiento tiende a tener una duración larga. Me van a preguntar probablemente si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de emociones. Podríamos hacer una pequeña diferencia y es que las emociones van a ser de una duración más corta y más precisada, si se quiere, y más intensa. Por eso muchas veces cuando se habla del tema de estrés se tiende a hablar más de las emociones. Esos arranques de rabia, de ira, de miedo son entendidos más como emociones. Es importante también el poder comprender que estos sentimientos y emociones en sí mismos son neutros. Ahora dentro de la psicología hay una tendencia para investigar el afecto o las emociones positivas y negativas. Pero ¿cómo se concilia esto si estamos diciendo que son neutros? La naturaleza de las emociones que experimentamos son neutras en el sentido de que no podemos calificarlas de malas o buenas. A veces hay una tendencia, y esto quizás por una confusión en delimitar las cosas dentro de la psicología, de calificar de emociones positivas al entusiasmo, la alegría, el gozo, el estar positivos, la calma, la paz. Y como emociones negativas o malas o dañinas necesariamente, a emociones como la rabia, el miedo, la cólera, el rencor, la indignación. ¿Qué podemos hacer ante esto? Tenemos que entender los términos. No podemos pretender vivir siempre con emociones positivas. Imagine usted que ante una injusticia no se indigna, sino que tratando de vivir sus emociones positivas, reacciona calmadamente y piensa, bueno, no está bien, pero ¿qué vamos a hacer? O habrá que corregirlo. Sonaría inhumano. Una situación de injusticia nos va a indignar por la misma situación. Obviamente, en la valoración de las personas no vamos a censurar, no vamos a ser unos justicieros tratando de castigar a las personas que la han cometido. Pero esa situación sí es válido y es humano que en nosotros produzca algo. Yo no me puedo quedar tranquilo, no me puedo quedar inmutable, no puedo ser ciega ante una realidad que está sucediendo ante mí y que demanda y requiere que yo haga algo por ayudar. Entonces, ante una situación de injusticia, ante el mismo rechazo del pecado inclusive, ante el miedo porque de pronto estoy caminando y no me he dado cuenta que viene un carro muy cerca, hay una reacción que no tiene que ser de por sí dañina. ¿Cuál va a ser el parámetro de discernir si efectivamente esto es negativo o positivo? No es que me mueva a la alegría o a la cercanía, no es que me mueva a la paz, o de manera contraria, no es que sea una reacción
y por eso dañina el que sea cólera, fastidio, miedo o incluso ansiedad. Son neutras, todo depende de la situación en la cual se está viviendo y depende de la vivencia que hay detrás. Es saludable, es humano el indignarse ante algo que no está bien. Como también vamos a entender que no sería saludable alegrarse del mal del otro, ¿verdad? Eso sí nos queda claro. Pues bien, va a depender si estas emociones están encaminadas según la verdad, según los valores, según el bien. Pero en sí mismas van a ser neutras. Por eso les decía que ya por decir alguien siente ira, no puedo decir son emociones malas. Ya por decir que alguien siente alegría, no puedo decir que son emociones en sí mismas buenas. ¿Qué ocurre si siento paz de repente y lo que pasa es que estoy evadiendo y no quiero ver un problema? Entonces me parece importante tener que de base las emociones, los sentimientos son neutros. Pero sí es importante también tener en cuenta que la mayoría de las veces cuando ya hablamos de hábitos emocionales es porque nosotros tenemos que buscar las ideas que hay atrás. Y muchas veces al ver la ira, rabia, miedo, injusticia que puede ser habitual en una persona, no necesariamente es porque estamos reaccionando de una manera evangélica, sino porque hay hábitos que atrás tienen una serie de criterios y de ideas antievangélicas. Ideas de mentira, ideas equivocadas. Si quieren, son fruto de esta decodificación errónea, fruto del pecado, como hablábamos en otros capítulos, que propician una decodificación errada de la realidad. Yo decodifico mal la realidad, tengo ideas erradas y en consecuencia las emociones que van a seguir también me van a hacer daño. Entonces es importante tener claro, de por sí, si bien es cierto, se están investigando sobre emociones positivas o negativas, estos términos no quiere decir que en sí mismas unas sean mejores que las otras, sino que esta investigación que se realiza actualmente en la ciencia es en la medida que se ve que pueda dañar a la persona. Pero desde nuestra visión cristiana entendemos que el principal parámetro va a ser si estas emociones están encaminadas, dirigidas, o si se quiere son consecuencias de un criterio de verdad, de un valor de fondo. No se vaya, que tenemos aún más sobre este interesante tema en el siguiente bloque. Aquí estamos de nuevo, gracias por seguir con nosotros. Hablábamos entonces en el bloque anterior de cómo es necesario educarnos y, si se quiere, discernir cuando una emoción puede ayudarnos o no. Y no solamente calificarlas de positivas o negativas, porque las negativas estén relacionadas con la ira, el miedo, el rencor, la incertidumbre, la ansiedad, o las positivas con alegría, calma, entusiasmo, etcétera. Sino que, por el contrario, tenemos que discernir cuándo una emoción nos está ayudando y cuándo nos puede enfermar. Aquí ustedes ven que aparece en pantalla, esta es una recomendación porque como les alentaba en los otros capítulos, es bueno seguir siempre, tener medios para poder de una manera concreta aprender a educarnos. En este caso de las emociones, es interesante cómo podríamos hacer un ejercicio cotidiano, porque toda educación requiere una labor progresiva y cotidiana. En este formato que aparece en la pantalla, ven ustedes unos cuadros donde es posible hacer registros y sería sumamente interesante si se acostumbraran a poderlos llenar. Esto nos ayuda no solamente para ir cambiando nuestras emociones, obviamente a guiarlas por la verdad, sino también para ir dándonos cuenta cómo es que nosotros funcionamos. Muchas veces, cuando les he recomendado a mis pacientes estos registros, ven esto y dicen, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Es larguísimo. Pero es interesante porque hay si quieren, un efecto de toma de conciencia. Miren bien todo lo que aparece y los cuadros, las columnas que hay. En primer lugar, y aquí les voy explicando cómo pueden utilizar este simpático medio, en primer lugar están las situaciones. En este casillero, si se quiere, pueden hacer uno por día o más si es que quieren, pueden en este casillero describir, tal cual si lo estuvieran filmando, describir la situación que han vivido.
tomemos el ejemplo inicial del primer bloque, que es que repentinamente sus jefes lo llaman y le dicen que está despedido o despedida de su trabajo. Entonces, describen la situación. Describir la situación es objetivamente narrar lo que ha sucedido. Mi jefe me llamó, me dijo que por favor me acercara a su oficina. Si quieren pueden agregar, se le notaba serio, parco, y de pronto me explicó la situación de la empresa, que era necesario hacer una reducción de personal y finalmente me informó que tenía que en ese momento prescindir de mis servicios en la empresa. Estoy describiendo. A veces en nuestro diálogo nosotros decimos, mi jefe me llamó y me sentí pésima y en realidad yo sabía que había algo mal, intuía, y mezclamos la realidad objetiva de lo que está sucediendo con nuestra experiencia subjetiva. Por eso ya llenar este primer casillero es una educación en la objetividad, que va a ser importante para educar nuestras emociones. Entonces, después de describir, tenemos el siguiente casillero, y son las ideas que hemos tenido en ese momento. Recogiendo ejemplos de muchas personas, encuentro que muchas veces estas ideas, en situaciones estresantes, justamente atacan núcleos como la propia valía personal o la confianza que se pueda tener en otros. Ideas como, por ejemplo, soy un inútil, ya se dieron cuenta, no sirvo para esto, no confían en mí, no han sido honestos conmigo, son injustos. Son una serie de ideas con las cuales yo me puedo dar cuenta cómo he evaluado la situación anterior. Y así me doy cuenta de algo también muy interesante. La situación anterior, la situación que ha ocurrido, no me obliga a pensar de una manera. Ante la misma situación, imaginen ustedes que despidieron a 5 personas en el mismo día, sabemos que las reacciones y las ideas que se tienen sobre el hecho son distintas. Luego, ven que pasamos a la siguiente columna, que es donde registran las emociones que tuvieron. Y acá nuevamente hay un efecto terapéutico interesante. Puedo categorizar la emoción. A veces yo he encontrado que es sumamente difícil para los pacientes el poder ponerle un nombre. Te pueden decir, me puse negativo, o te pueden decir, me sentí mal, me sentí terrible, me sentí horrible, pero esa emoción tiene un nombre y es muy bueno y necesario el poder categorizarlo, el poder ponerle en su lugar adecuado. ¿Qué es lo que experimentó? Ira, miedo, cólera, rabia, ansiedad, todas juntas. Generalmente son 1 o 2 las que priman. Y lo interesante es que aquí donde ven en esta columna, arriba también dice intensidad y duración. ¿De qué se trata esto? Es importante en nuestra educación, en las virtudes, no pretender que somos unas máquinas, sino es importante experimentar que humanamente nosotros vamos a ir educándonos en la intensidad de estas emociones y en el tiempo que las consentimos. Pero no pretendemos que no existan. En una situación como la descrita, sería válido que uno sienta un malestar, un fastidio, en un nivel de intensidad. De repente, si antes no nos han avisado nada o ha sido un despido repentino sin ninguna clase de feedback previo, sí habría cierta ira ante la situación. Pero es distinto experimentar en una escala personal del 0 al 10, experimentar 9 que experimentar 3. Entonces, esta columna nos pide que pongamos del 0, que sería una ausencia total, o del 1 si prefiere, que sería un mínimo de experimentar esa emoción, al 10, que es la emoción más extrema que haya tenido en su vida, por eso es una escala subjetiva, muy personal, del 1 al 10, que usted ponga cuánto alcanzaría en intensidad la emoción vivida en ese momento. Luego está también la duración, y esto porque conozco personas que pueden estar rumiando y reviviendo la emoción minutos, muchas veces horas, y a veces hasta días. Vuelven a recordar el hecho y la vuelven a recordar y te dicen que pueden pasar así 3 días o a veces hasta una semana. Dígame si eso no va a ser enfermante en alguien.
Pues bien, es importante el ponerle un tiempo, porque ante eso, vamos a ver después en la contraparte que busca el reemplazar, reconciliar, cambiar, sí tenemos que poner un stop. Podemos, si se quiere, reconocer que a veces no vamos a eliminar la emoción, pero sí podemos dejar de consentirla. Y finalmente, la otra columna que ven ustedes ahora en pantalla, nos dice la conducta, porque sí es importante también reconocer qué hice ante el hecho, ya que en el futuro trataré de corregirlo y de hacer algo distinto. Si es que salí tirando un portazo, lo anoto. Entonces ya tengo las ideas, las emociones y la acción que tuve en esa situación. Todas ellas, evidentemente, en un primer plano, son de la parte superior de la hoja que aparece, todas ellas necesitan ser transformadas, porque yo sé que pude haber actuado, pensado e incluso sentido de otra manera. Entonces, en el mismo registro, en la parte de abajo, es donde voy a poner la meta que yo busco, lo que sí quisiera alcanzar y lo que quizás sí ya estoy en capacidad de ir realizando en mí. De esto se trata la maestría personal, no de un autocontrol, no de un forzarse inhumanamente, sino de ir cobrando el gobierno de mi propia casa, de mi propio ser persona. Entonces, en esta segunda parte, la parte de la situación sigue intacta, pero en las ideas, ¿qué podría haber pensado? ¿Qué hubiera sido el pensamiento evangélico? Es totalmente válido el pensar, caramba, me molesta el que me hayan despedido, o es una pena, era un trabajo tan bueno, pero al mismo tiempo también es válido y es humano el pensar, ahora tendré que buscar otro, creo que puedo ir donde tal o cual persona que tiene algunas recomendaciones o tiene la posibilidad de que pueda aplicar a esta empresa, buscaré a estos amigos que me puedan ayudar, puedo buscar en mis ahorros cómo voy a ver esta parte del tiempo, me voy a planificar, en fin. Las ideas en que uno vaya viendo, primero, la aceptación de la situación y segundo, cómo hacer para poder salir adelante. No estoy planteando nada que no sea propio de una humanidad, no es algo idealista, no es algo plenamente racional, sino es poder educar nuestra mente para responder adecuadamente a aquello que estoy viviendo. Y en las emociones lo mismo. Ante la emoción que antes yo veía como muy natural porque yo la estoy viviendo, preguntarme, entonces, ¿cuál hubiera sido la emoción adecuada? No es muy difícil. Si usted abajo ve que está reconociendo que esa situación le molesta o que le mortifica, podría poner allí que sí experimentó una ansiedad, en un grado mucho más bajo, por supuesto, pero que al mismo tiempo, en esos criterios de buscar apoyo en otros o de buscar nuevas soluciones, también puede registrar que al mismo tiempo, frente a la mortificación, sí experimenta cierta confianza, cierta calma, porque sabe que va a haber una solución. Y en la acción, que ya es la estrategia o la conducta que se va a seguir, podría haber reaccionado ante ese ante ese despido en ese momento, pidiendo algún feedback sobre el trabajo desempeñado o incluso pidiendo una carta de recomendación para el próximo trabajo. ¿Suena demasiado inalcanzable? En verdad que no lo es. En verdad que podemos ser personas cada vez más maduras, más dueñas de nosotros mismos. Se trata aquí de encauzar las emociones hacia una madurez. Y la madurez no se va a definir porque sintamos más o menos alegría, más o menos seguridad emocional. En una cultura que muchas veces promueve el capricho, el hacer las cosas por impulsos, por reacciones, porque me siento bien. Esto efectivamente es una gran tentación. Pero el poder educar mis emociones en este proceso de estrés, donde muchas veces me voy a percibir desbordado por las emociones, apunta a poder encauzarlas, el colaborar para dirigirlas hacia, como les decía, la mejor actitud, la respuesta evangélica. Y algo muy importante también, en esta educación de las emociones, es muy importante la educación de las ideas.
pero no es única. A veces ya tenemos hábitos emocionales y necesitamos poner un stop, no consentirlos más. Si descubro que estoy nuevamente rumiando ese estado emocional, de repente ya no pensando mucho, sino generando ese fastidio, detenerlo, cambiar de actividad, hacer otra cosa, pero poner los medios para no quedarme enfrascado ni apresada por la emoción que vivo. Y algo que también es bien importante en tomar en cuenta, en nuestro propio cambio personal no bastan nuestras fuerzas ni incluso estos medios por más útiles y creativos que sean. Confiar y pedirle al Señor que transforme nuestro corazón, que transforme nuestras emociones, que nos vaya cambiando, que podamos ser personas de bien, muy humanas, muy involucradas en nuestra realidad, pero personas que nos vayamos dirigiendo por lo más noble, lo más valioso de esta vida, por siempre reaccionar con caridad frente a nosotros mismos y frente a los demás. Muchas gracias entonces y espero que les haya servido estas recomendaciones y nos vemos en el próximo capítulo.